As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Estamos aquí un poco en la típica semana aburrida, ¿no? Un poco aburrida futbolísticamente hablando, sin Champions, sin Copa del Rey, sin Liga entre semanas, que estamos mal acostumbrados, un poco, ¿no? Y en cuanto hay 3 o 4 días sin fútbol, como ocurre estos días, esperando el partido de la selección del viernes, no sabemos qué hacer, un poco, nos falta algo. Además, no termina de sonar un fichaje claro para el Madrid de central. Tampoco hay mercado, ¿no?, que nos anime un poco estos días parados, sin mucho que hacer. Además, estos de noviembre además son muy tontorrones. Fue este parón el año pasado cuando se lesionó Gavi, me acuerdo, ¿no? Que son como un poco, en general, anticlimáticos, ¿no? Estos parones estaban en mitad de noviembre, empieza a hacer malo ya y el fútbol te ayuda en estas situaciones y hay que parar, ¿no? En seco, no me gusta. Claro, ni si para el fútbol, pero por lo menos es verano. Dices, bueno, claro, hago cosas. Me distraigo. O es Navidad, pero es que es justo todo lo malo, ¿eh? Todo. O sea, yo aprovechaba mucho para poner en esta semana las presentaciones de mis libros, porque como no había gran cosa que hacer, o sea, es algo que en este último, esto como estoy pasando un poco, la verdad, lo reconozco, ni siquiera eso, ¿no? Pero he visto, por ejemplo, que este jueves presenta Galder Reguera su libro en Madrid y he dicho, muy bien jugado. O sea, ahí hay un profesional, de esto, porque es el típico jueves que no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Escuchar este podcast, quizá. Pero ha habido de todas formas ciertos movimientos, algunas cosas para comentar y animarnos. ¿Qué me traes? ¿Qué quieres comentar? ¿Qué quieres traer a colación a este podcast, Enrique? Pues, hombre, tendremos que decir algo de la selección, ¿no? O sea, que igual que nos hemos acostumbrado a tener fútbol todos los días, nos hemos acostumbrado a ganar un montón de cosas y no nos acordamos, ¿no? Que España ganó la Eurocopa hace 4 días, así que yo ahora siempre que puedo aprender algo sobre Luis de la Fuente o Luis de la Gente, ¿no? como también le llaman al seleccionador español. No hay nada como ganar para que te quieran un poco, ¿eh? Hombre, eso ayuda bastante. Bueno. Yo diría que el 99,9%, ¿no?, del amor que le tenemos a Luis de la Fuente. Acuérdate con Luis Aragonés, cuando la gente se mofaba directamente de él y luego era el sabio de Hortaleza. Qué divertido cuando llamaba Wallace a Balak y todo esto. De repente ganas y toda tu narrativa se transforma radicalmente. Igual un poco con Luis de la Fuente, que había mucha desilusión al principio y luego gana y es el más basado, qué fuerte está, qué dominio de la gente. Es católico, a la gente de repente le flipa todo relacionado con él, es tremendo. Sí. Está fortísimo con todo. Levanta hierros, ¿no? Poco, pero es que, claro, está basadísimo. Con Luis Aragonés, además de ganar, que además se llevaban décadas, ¿no?, sin ganar, también no siguió en el cargo. O sea, que no conoció lo que era perder, ¿no? Porque eso también ayuda. Cosa que se hizo del Bosque y vimos también ese proceso de evaluación. Y de la Fuente, que va a continuar y quiere continuar más todavía, ¿no? Pues se la está jugando un poco ahí, ¿no? Que también es lógico y normal. El caso es que le han hecho una entrevista a De la Fuente ayer, me parece, en los medios de prensa ibérica, por ejemplo en Sport, ¿no? Y
además de la entrevista convencional, le hicieron como un test así picadito, bastante rápido, que tenía su gracia, ¿no? Algunas preguntas que le hicieron, por ejemplo, le preguntan a qué equipo o selección le gustaría entrenar que no fuera España, que es una pregunta interesante porque su carrera en los clubes no ha sido muy llamativa, y luego lo puede ser, quizá. ¿Y quién ha dicho? No se te ocurre, quizá. ¿Qué equipo le gustaría entrenar más allá de la selección? Sí, o otra selección. ¿Otra selección? No se me ocurre. Es una pregunta trampa, porque dice, solo elijo España. Soy feliz entrenando a España, sí. Y no tiene ninguna duda entrenando a España. O sea, ahora a Luis de la Fuente le llaman del Manchester City, ¿no? Que quizá Guardiola no continúe, que Rubén Amorim ya no puede ser una opción. Y él dice, no, me quedo aquí en la federación. Que si lo piensas, sí. Que si lo piensas no es mala jugada. O sea, por mi filosofía de vida, más o menos, dices, bueno, quizá no me haga multimillonario, pero tengo una intensidad de trabajo menor, reducida, ¿no? Así que tampoco critico esta gente que se especializa en selecciones, ¿no? Sí, tipo Joachim Löw, ¿no? Sí, o Milutinovic, ¿no? Cosas así. Bueno, Milutinovic se pegaba buenos palos por ahí, ¿eh? A entrenar vas buscando países en vías de desarrollo futbolísticamente. Sí. Y ahí montas una... Pero es un buen podcast ese, hablar de anhelos de jugadores y entrenadores, viejos sueños, de poder jugar o entrenar algún día equipos y que no se hayan podido dar. Puyol siempre decía que le habría encantado jugar en el Milán, y muchas veces lo decía. Lo han intentado varios, ¿no? Muniain quería jugar en el River Plate y acababa en San Lorenzo, pero quería a toda costa poder acabar sus días en el River Plate o probarlo, ¿no? Incluso su aventura en San Lorenzo me parece interesante. Guardiola siempre se ha dicho que quería entrenar a toda costa al Arsenal. Siempre me lo han comentado, eso y me lo he leído. Sí, que él quería entrenar al Arsenal de hace años. No sé, a lo mejor si ser la transición con Wenger o algo así, pero el Arsenal le flipaba. Y más casos así conozco ahora mismo. La de Rossi, ¿no? También fue a Argentina. Sí, jugar en Boca. Sí. Pero claro, esto tienes que tener un cierto nivel. Claro. Porque claro, Guardiola que diga yo quiero entrenar al Arsenal tiene sentido. Pero imagínate que yo qué sé, que lo dice César Ferrando, ¿no? O alguien. Sí. O yo puedo decir, no, yo quería jugar en el Bayern de Múnich, ¿no? Pero por lo que sea. Carvajal muchas veces ha dicho que quería probar en la Premier porque a lo mejor se ve que es un jugador para Premier o algo así, o el ambiente. Yo puedo entenderlo, ¿no? Tú ves un partido de la Premier siendo futbolista, típico partido de estos a las 4 de la tarde, y te debe entrar el gusanillo, ¿no? De quererte probar ahí, o cómo será, o cómo fantaseas un poco con otra vida, quizás. O todos estos jugadores que a lo mejor llevan muchísimo tiempo en un equipo, ¿no? Como lo que te decía de Puyol, pues probar en Italia, jugar, ¿no? El ambiente, otro estadio, otras cosas, otras costumbres. Es interesante, sí. Sí, sobre todo esto que apuntas al final, ¿no? De jugadores que destacan por su fidelidad a un equipo, quizá en su interior siempre tengan esa duda, ¿no? De que habría sido de mi vida. Sí, el cambio. Cambiando un poco. ¿Qué pasaría si me hubiera exigido fuera del confort? Y al contrario, quizá jugadores que han priorizado quizá lo monetario en su carrera, ¿no? Que luego que al final se sientan un poco vacíos, ¿no? No lo sé. Pero también Paco Gémez no dijo que el Manchester United podría haber sido una buena opción. No sé. Eso me suena. Ha vuelto al Ibiza. Sí. Que tampoco está mal, entrenar en Ibiza. Seguiremos el Ibiza en Primera Federación. Paco Gémez. Y bueno, le preguntan también, hablando de Paco Gémez, le preguntan a Luis de la Fuente, un entrenador en activo al que admire. Y está bastante elegante, porque dice Carlo Ancelotti, o sea, justo después de la gala esta, ¿no? Que dan el mejor entrenador. Y también le preguntan, o sea, ¿qué lateral izquierdo actual tiene cosas de usted? Porque quizá hay gente que no lo sabe,
pero De La Fuente jugó de lateral izquierdo, jugó en el Atlético de Bilbao. No nació así, o sea, fue joven, tuvo una vida antes, fue no campeón. Nació calvo y fuerte. Y era menos fuerte, realmente. Es el típico caso, menos, ¿no? Que a mí me costó relacionarlo con su cromo de jugador en su día, ¿no? Cuando irrumpe. Luego estuvo en el Sevilla también. Pero bueno, tiene cosas de usted, no se refiere a que le hayan robado algo en el vestuario, ¿no? O en la taquilla, que podría ser. Y él dice que laterales como Cucurella o Grimaldo, que eran ofensivos y con recorrido. Y con esto juega la carta de que muchos no recordamos exactamente cómo jugaba De La Fuente, ¿no? Porque eran años 80, principios de los 90, y no se televisaban muchos partidos. Pero ahora a ver si era Roberto Carlos De La Fuente, de repente, ¿no? Sí, y más cosas de la selección. Nacho nacheando, ¿no? Porque ha dado una rueda de prensa, ha dado una entrevista, perdona, en la que le preguntan por varios temas. Uno, una posible vuelta al Madrid, ahora que la defensa del Madrid está en cuadro, y dice que no se le pasa por la cabeza y que no es apropiado. Pero cuando digo Nacho nacheando, es un poco esa eterna sensación de que a Nacho no se le ha hecho del todo justicia, porque él dice que le parece un poco raro que de toda la Eurocopa, o sea, de todo el plantel de la Eurocopa, él haya sido el único que no ha sido llamado a la vuelta, ¿no? Después de ganar. Y además fue como el último en ser llamado, porque se coló como la última convocatoria pre-Eurocopa, cuando antes no había estado, ¿no? Además hizo un muy buen tramo final de la Eurocopa, siendo titular en la final de Champions y todo esto. Yo creo que entiendo que a lo mejor sabes, que le llamaron por méritos propios, pero que parece como que a De La Fuente le costaba, como a tantos otros seleccionadores y entrenadores, y luego en cuanto tal ha sido la primera víctima, ¿no? Que eso es un resumen bastante total de lo que ha sido la carrera de Nacho. Sí, claro, porque ahora podemos pensar, ¿no? Como se ha ido fuera, que no vaya. Pero claro, Laporte, por ejemplo, se fue fuera y siguió yendo. O como ya tiene cierta edad, es normal que piense en el futuro. Pero Joselu, ¿no? Tiene también cierta edad y sigue yendo, ¿no? O sea, es verdad que va a cumplir 35 años en enero, Nacho. No, y que luego lo de la efectivamente, lo de irte a jugar con Laporte y con Joselu, la excusa no vale, ¿no? Lo de que están jugando en ligas menos competitivas. Ya. Pues Luis de la Gente también le respondió a Nacho. ¿Lo sabes? No. Pues es que estaba leyéndolo ahora. Dice debe pensar que si él tuvo la oportunidad en su día, en su momento, es justo que la tengan otros ahora. Bueno, no sé. El tema, claro, es que como yo creo que el plan inicial de La Fuente era llevar a Cubarsí a la Eurocopa. Pero al final, como acaba muy bien Nacho la temporada, como está reciente ese doblete de Pedri que le lastró, pues Cubarsí va a los Juegos Olímpicos y Nacho entra ahí un poco ahí, casi como premio a una trayectoria. Sí. Además se nota mucho en ciertos entrenadores o seleccionadores que hay jugadores que les cuesta un pelín más, a que hay oportunidades para convocarles y no lo hacen y no les entusiasma ese jugador por lo que sea, o consideran que no es el perfil, o tal, y se nota que les cuesta. Por ejemplo, Luis de la Fuente con Nacho es un buen ejemplo. Luis Enrique con Nacho también era, ¿no? Muy claro. También creo que Ancelotti, por ejemplo, con Brahim, también, por lo que sea, creo que no le encanta tanto y no le da tantos minutos como yo y mucha gente creemos que tal vez merezca el malagueño, ¿no? Como que se nota que hay que está por debajo de su raya, ¿no? Por lo que sea. Sí, no sé. Es verdad que en esta citación había llevado a Pau Torres, que se ha vuelto con unas molestias, y ha entrado Cubarsí. Tampoco ha entrado Íñigo Martínez, que está jugando muy bien. Esto también a veces es muy curioso, bien, ¿no? Que hay futbolistas que están en el mejor momento de su carrera, pero como ya han pasado de pantalla, como que mentalmente, no sé si se les olvida un poco o algo. Bueno, pues también es verdad que en el caso de Íñigo Martínez, el otro día
salió, creo que en la COPE, ¿no? Santi Jiménez, que es el cronista del Barça en el AS, comentaba así de soslayo, dejó caer que Íñigo Martínez, por lo que sea, no congenia muy bien o tiene ciertos flecos por resolver, por usar un eufemismo, con Laporte. Sí, eso dijeron. Cuando coincidieron, llegaron a coincidir en el Athletic, no lo sé. Ostras. No lo sé, puede que sí. Pero eso, no sé si tuvieron algún roce o demás. También estas cosas suceden en las elecciones, ¿no? Ese salseo me encanta. O sea, es como aquí pensando a lo mejor en razones futbolísticas, ¿no? Es que es zurdo y el perfil zurdo, no sé qué, tal. Y luego a lo mejor es que discutieron un día por o sea, ha pasado muchas veces. También decían, ¿no? Acuérdate de baloncesto con Fran Vázquez, ¿no? Que hizo una carrera bastante sólida en la ACB y en Europa y o sea, en la Euroliga me refiero, y no iba con la selección, pues quizá a veces falta de espacio, y luego también decían que pues con el núcleo, con lo que sea, no congeniaba tan bien y se sacrifica una pieza por el bien del equipo, ¿no? Un poco lo que ha sucedido en otras elecciones también importantes, ¿no? Hay un jugador que lo hace bastante bien o tal, y por lo que sea, por a lo mejor decisión del otro lado, ¿no? Courtois en Bélgica, sin ir más lejos, que dice que no quiere ir hasta que no se vaya entrenador, seleccionador Tedesco, que también es una buena liada esa, ¿eh? Yo soy Tedesco y digo, mira, pues yo es que dimito, o sea, me refiero, si el mejor portero del mundo no quiere ir con la selección de su país por mi culpa, que creo que él no es ni belga, además, pues yo diría, mira, chico, pues esto se me ha complicado y entrego la cuchara porque, no sé, es que yo haría eso, sinceramente, ¿no? Sí, yo creo que aguantaría, ¿eh? O sea, aguantaría hasta que me echaran. O sea, yo sería consciente de que no puedo levantarme de eso, ¿no? Aunque a veces Don Fútbol tiene sorpresas guardadas. Sí, pero es que esa es una buena liada, ¿eh? O sea, que tú o intentas solucionarlo y agachas la cabeza y te comes el orgullo, pero es que tener al mejor portero del mundo sin jugar en su selección porque te dice expresamente que contigo no quiere, o tú lo solucionas y quedas un poco como cabeza de turco y asumes la tal, pero estos choques de cabra a mí tampoco me gustan nada, ¿eh? Cuando el orgullo del entrenador, el seleccionador, o yo, esto está por encima del grupo y no sé qué, también me dan bastante... ¿Se sabe cuál es el origen del conflicto? No tengo ni idea cuál es el origen. Creo que una vez Courtois dijo que tenía unas molestias para no ir a un parón como el de este año o el de ahora, y como que el otro debió ponerle en duda o decir que, bueno, a ver si es verdad, déjame que yo lo vea. Y Courtois se sintió que se cuestionaba su compromiso y no sé qué, y partieron peras. Hombre, igual le dijo aquello de cuando se hizo mechitas así, Courtois en el pelo, ¿recuerdas? Que tuvo un bajón hasta que volvió a su pelo. Quizá empezó ahí. Pero claro, lo de las molestias en esta ventana y ya en la anterior, esto va más, ¿eh? Cada vez, no diré se borran más jugadores, pero cada vez se tiene más cuidado por ambas partes de que no se lesione más gente. O sea, en Inglaterra va a jugar Bellingham él solo, me parece, con David Seaman, que va a volver para sacar de puerta. Hombre, yo creo que eso es una cosa que con cierta elegancia tienen que hablar entre ellos jugadores y seleccionadores. Yo entiendo que el seleccionador, que tiene que exigir un compromiso, que quiere ver a sus jugadores, que para un rato que tiene con ellos no poder disfrutar o hacer piña o hacer bloque, tiene que ser duro, pero con una mirada a medio y largo plazo, creo que es lo que mejor les conviene. Yo creo que muchos están levantando la mano, cosa que antes no hacían. Yo creo que ahora muchos más lo están haciendo. Oye, pues mira, no sé qué, si tienes molestias, quédate, ya vamos viendo, vamos hablando, y que haya más comunicación por ese lado, porque es que si no te quedas sin tus estrellas en poco tiempo. Y volviendo a Nacho brevemente, a mí me extraña mucho que De la Fuente no siga llamando a Nacho, porque a Nacho tú no te lo imaginas. O sea, es que tiene el físico perfecto para disfrazarse de legionario romano. ¿No te parece? O sea, tiene la cara para estar en las monedas,
Y De la Fuente, entre otras cosas, se define como un fan loco de la historia de Roma, del Imperio Romano. Entonces, como Bordalás, por cierto. No sé si hay un patrón que seguir, pero me extraña muchísimo. Yo creo que De la Fuente le gustaría mi teoría esta de ahora que va a jugar contra Croacia otra vez, me parece, ¿no? Juega contra Dinamarca. Pero es un poco lo del famoso Imperio Romano, ¿no? Claro. Eso de que las chicas dicen que les hizo gracia lo de que los hombres pensábamos mucho en la época romana, que tenemos un poco idealizada esa época, o que nos fascina mucho, o que nos gusta sumergirnos mucho en esa época, o que hay algo ahí del momento. Por eso también Gladiator, que ahora se estrena la segunda parte, cualquier futbolista del que hables, su película favorita es Gladiator casi. Sí. Hay algo ahí, hay un mar de fondo que no sé qué conexión hay, pero es curioso cuando menos. Hombre, aunque si es fanático de la historia de Roma y ve Gladiator, la primera y sobre todo la segunda, tengo entendido, igual sale escandalizado, ¿no? Porque igual piensa que va a haber un documental y no es así. Pero que puede decir esto, igual de que si menudo equipazo tendría Yugoslavia, Luis de la Fuente puede decir, pues menudo equipazo tendría el Imperio Romano, ¿no? Además con sus conocimientos seguro que puede hacer. Igual en su casa él hace convocatorias, ¿no? De si existiera el Imperio Romano, a qué jugadores llevaría, ¿no? Seguro, como no quiere entrenar un club, tiene tiempo para estas cosas, Luis de la Fuente, Javier. Pues bueno, veremos a España, ¿no? A ver, esta Liga de Naciones, que como decimos siempre es una buena inversión, ir ganando ligas de naciones por si acaso, por si dentro de unas décadas tiene muchísimo prestigio esta competición, que por qué no. Sí, como los uruguayos que estuvieron, que ganaron 2 mundiales pronto y ya tienen 2 estrellitas para toda la vida. Claro, eso. Y ya la siguen. Sí. Eso, por si acaso, hay que lo que va adelante, va adelante. Juega contra Dinamarca el viernes, España, y espero haber acertado, ¿no? Porque he dicho que jugaba contra Croacia y no estoy muy seguro de eso. No sé, igual, quizá tú lo sepas, Javier. ¿Contra quién juega España, dices? Contra Serbia juega, ¿no? Me parece. No, juega contra Dinamarca y Suiza, ¿no? Ah, Dinamarca y Suiza, pues no ha acertado ni una, casi. Creo, ¿no? Pocos países. Puede ser, en el grupo están Serbia y Dinamarca. Serbia, Dinamarca y Suiza. No está Croacia por ningún lado, pero como jugamos siempre contra Croacia, ¿a ti no te parece que España últimamente siempre juega contra Croacia eternamente? No, y contra Dinamarca y Suiza, contra todo, ¿no? Contra países con la bandera roja y una cruz, ¿no? Sí. Bueno, espero que no vayamos a Croacia por error, sí, por mi culpa. Que podría ser, no sé, podría ser. No sé, Javier. Yo te digo que estos días de asueto. De asueto, no sabía muy bien qué hacer alguna noche. Bueno, sí, siempre ves alguna serie un poco, pero no muy convencido, ¿no? Y me acordado, estaba a punto de volver a ver NBA, que es algo que hace años que no hago, porque es incompatible con mis obligaciones adultas, por lo menos. Es muy complicado, porque ya el cuerpo no te da para todo. Y he pensado, quizá perdí mucho el tiempo, muchos años, viendo demasiada NBA. No sé si tú te has hecho alguna reflexión similar, no sé si con el básquet o con otra, o con este podcast, pues quizás, no lo sé. Es curioso lo que estás diciendo, porque llevo una semana sin poder ver nada de NBA, pero al mismo tiempo no puedo estar más enterado de lo que está sucediendo en la NBA, porque escucho muchísimos podcasts de la NBA y leo artículos y, bueno, escucho Mínimo Veterano, compañeros de As Audio con Machicado, sigo un montón de podcasts americanos, de conversaciones, y siento que estoy más enterado que nunca ahora mismo. Te puedo decir la clasificación de memoria, de cómo van, quién está lesionado, quién no, qué partidos ha habido, qué narrativas han formado, pero sin ver ningún partido de las últimas 2 o 3 semanas. Pero me está gustando, ¿sabes? Como verlo sin verlo, ¿sabes? Como estar imaginándome en la cabeza y saber, como un poco pasaba cuando éramos más pequeños, que a lo mejor leías revistas de fútbol y te enterabas de lo que estaba sucediendo en el fútbol internacional, pero sin poder verlo porque no tenías acceso. Ya, creo que es una decisión más inteligente esa, ¿no? Porque yo muchos años
era de los que odiaba a los que se despertaban por la mañana, miraban el box score, ¿no? Los box scoristas, los llamaba yo, ¿no? Y en función a eso, pues ya sacaban sus conclusiones, no sé qué. Pero cuando ya obligado tuve que dejar de trasnochar, al poco tiempo me di cuenta que no importaba, que no pasaba nada, ¿no? O sea, que como tú dices, igual te enterabas más o menos, que si había algo específico que querías ver, lo podías ver después repetido, aunque no era lo mismo, ¿no? O alguna noche, excepcionalmente, ver algún partido, pero digo, ¿cuánta energía desperdicié? O sea, si cualquier fan de San Antonio Spurs o de Miami Heat tuviera que dormir 4 horas al día para ver a su equipo, no lo vería. O sea, no puede ser que me importe más a mí lo que pase en los Sixers que a la gente de Filadelfia, ¿no? Entonces, el otro día hubo una serie de tweets relacionados con un tweet de una cuenta argentina que sigue a los Mavericks, ¿no? Y no sé dónde jugaban los Dallas, que por la diferencia de horario con Argentina, ponían estos chicos, hoy toca trasnochada para poder ver a Luka y los suyos. A las 12 de la noche estaremos viendo a los Mavericks. Y entonces le llegó como una catarata de españoles diciendo, ¿qué eso es trasnochar? Cuéntame qué significa ver a tu equipo perdiendo por 40 a las 5 de la mañana y teniendo que trabajar el siguiente. Ya, como mucha gente dijo, le dolió en el alma lo de que trasnochar fuera estar despierto a las 12 de la noche para ver a tu equipo de la NBA. Sí, no, es que cuando iba a la universidad y eso, había mañanas que a lo mejor mi padre se levantaba para ir a trabajar y eso, a desayunar y tal, y yo estaba ahí viendo... me daba palo, o sea, me daba como vergüenza. Yo te lo he comentado ya alguna vez, nunca olvidaré la pirada de pinza mía que tuve un año en la carrera antes de un examen de la empresa y su entorno, me acuerdo perfectamente, se llamaba la asignatura, me quedé en vela, supuestamente para estudiar, pero me quedé para ver un partido de las finales, Detroit Pistons, San Antonio Spurs. Que encima fueron un coñazo. O sea, me fui. Bueno, yo disfrutaba con esos Detroit Pistons maravillosos, y con ver a Rasheed Wallace, a los Spurs de aquella época, me encantaban. Rip Hamilton, bueno. Y me quedé con un amigo mío comentándolo por teléfono, hablándonos, para ver el partido, y me fui de empalmada al examen y lo probé bien, pero que ahora lo pienso y digo, pero ¿en qué cabeza y qué energía tenía yo en esa época para poder hacer semejante machada? Que además no era porque no era la primera hora, que eso es, bueno, podías defenderlo, a lo mejor era a las 11:30 de la mañana, que aguanta tú estas 11:30 de la mañana con tal. Te entra el bajón al solecito ahí. Pero sí. Realmente, de alguna manera, sí que estudiaste el entorno. O sea, la empresa quizá no mucho, pero la empresa y el entorno, de alguna manera, estabas tú ahí en el entorno de la NBA, explicando muy bien por qué tenía éxito, ¿no? Un poco, no sé si esa idea te sirvió en el examen. Yo lo hubiera aprovechado. Lo defendí. Llego a suspenderlo y me está persiguiendo. Sueño todavía con eso, si yo hubiera podido suspender eso. Y sí. Entonces esta es mi relación actual últimamente con la NBA. Pero quiero leerme el libro de Gonzalo Vázquez, a ver qué tal está. El de Viaje al centro de la Tierra o algo así. Y así no saldremos de esta dinámica. O sea, tenemos que empezar a expandir nuestras miras. O sea, más allá de... Es que tenemos demasiada influencia primero de los ingleses con el fútbol, luego de Estados Unidos con todo nuestro ocio, casi todo nuestro ocio complementario, no solo deportivo. Y en ese sentido, yo voy a empezar a mirar hacia la India, Javier. Esto es algo que se viene, que recomiendo a nuestros oyentes. Es casi tan buena idea como en un momento dado, en la universidad, decidí estudiar portugués porque vi que en el horizonte asomaba el Mundial de Fútbol en Brasil y los Juegos Olímpicos de Río. Por lo que fuera, solo duré un mes o algo así en portugués, no aprendí nada, pero era buena idea, hay que reconocer que era buena idea.
Y ahora lo digo con la India, porque he visto que la India tiene pensado aspirar a organizar los Juegos Olímpicos de 2036, Javier, 2036, eso está a la vuelta de la esquina, donde incluirían deportes, Javier, como el coco o el kabaddi. El kabaddi. Primero tengo que saber de qué van. O sea, se ve que son deportes típicos de la zona. No sé si tú sabes mucho del coco o el kabaddi, pero te propongo, Javier, que una vez que aprendamos cómo funciona el coco y el kabaddi, seamos pioneros en España de este deporte, montemos la federación. Primero deberíamos entender cómo se juega cricket, que ahí sí, causa furor. Cricket ya habrá federación española de cricket. Sí. Yo conozco unos chicos que hicieron lo mismo, que son amigos de una amiga mía, se llama Almudena, que hicieron fueron los que hicieron esto, se hicieron conocidos, que que hicieron en España lo del bobsleigh, ¿no? Para ellos poder participar en los juegos. El curling, era el curling, creo. Y fueron los que... ¿Tú quieres ser olímpico, Javier? ¿Tú quieres ser olímpico en 2036? Porque esta es nuestra oportunidad. Es primero tratar de entender uno de los dos deportes. Decidimos cuál es el más asequible o el que más se ajusta a nuestras condiciones físicas y mentales. Enrique, creo que el breakdance es nuestra puerta para los Juegos Olímpicos. Porque después de lo que sucedió con la australiana, que fue tan hateada y tan comentada, la pobre mujer, que fue un poco medio enchufada, luego estuvieron tirando del hilo 2 semanas, pero fue tan esperpéntico su papel que hagamos lo que hagamos tú y yo, Enrique, si conseguimos con un look acertado tú y yo, podemos participar y pasar de puntillas si logramos la clasificatoria, pero claro, ya vamos mal de tiempo. Es que hay más competencia, Javier. Es que la idea es no tener competencia, o sea, es ser los únicos. Y entonces yo propongo esto. O sea, creo que son deportes de equipo ambos, tengo entendido. Entonces necesitaremos oyentes que se sumen a la causa. Lo importante es crear la federación cuanto antes, hablar con el Comité Olímpico Español y ser olímpicos. Tenemos 12 años, más o menos, para hacer luego el ridículo ahí o simular una lesión. Yo ya tengo experiencia en la Cervantina de lesionarme a los 2 minutos. Lo puedo repetir, la jugada, la maniobra, y vamos ahí a la India a coger alguna infección o algo y tan amigos. O sea, es que la India, como la India se ponga en serio con los deportes. Bueno, pero es que llevan... Ríete de China. Ya, pero también, eso lo han intentado por todos los medios, precisamente con la NBA. Con la NBA tenían fijación con poder sacar a un jugador que fuera de la India para pues garantizar ese mercado, ese enorme caladero de gente que tienen ahí, y no lo han podido conseguir de momento. Pues no sé, es que es el país más poblado del mundo, un apunte geográfico, quedó aquí Ballester. Pero bueno, yo dejo la idea ahí, acepto sugerencias y no sé, es que pasan cosas. Nunca hay que dar por supuesto que algo no va a pasar en el mundo, Javier, porque, por ejemplo, estos días sin fútbol se ha hablado mucho de que Roberto Olave, que ha hecho una gran labor en la Real Sociedad en las últimas temporadas en la dirección deportiva, por lo visto va a dejar el cargo y van a promocionar internamente a Eric Bretos. Eric Bretos, que quizá los veteranos del lugar, ¿no?, y amantes del fútbol lo conozcan de su vida anterior, ¿no?, en la que tenía un blog que leíamos muchos, que se llamaba El Diván del Fútbol. No sé si tú recuerdas aquellos años. Entonces, claro, ahí también escribía Felipe Mateos, que yo no sabía, pero que su carrera de entrenador ha ido tan bien que ahora es el segundo entrenador del Ajax, dijo Miguel Quintana el otro día en Twitter. Que yo me pregunto, Javier, no sé si de aquí, ¿qué pasa que no estamos nosotros en el
Manchester United o cosas así, ¿no? Que nosotros también escribíamos en sitios parecidos. ¿Qué ha pasado? Bueno, en el Manchester United podríamos haber estado, ¿no? En su ahora que ha sido su peor época y su época más calamitosa. Claro, por eso he dicho United, ¿eh? Por eso... Sí. Me gusta. Ambición, pero relativa, ¿no? Para que estafen otros, estafamos nosotros, ¿no? Siempre el mismo precio. Sí, no, es verdad. Hay una parte que es bonita, ¿no? De ver a esta gente que tú a lo mejor has ido leyendo o un poco sientes que es de tu entorno, como antes has dicho tú, verles un poco tener éxito profesionales, ¿no? O haber dado el salto, quizá, por ejemplo, como Abel Rojas también, que Abel Rojas está dentro de este plantel de Olave en la Real Sociedad y que les ha ido muy bien, ¿no? De pasar un poco de hacer ecos del balón a poder dedicarse profesionalmente en un club y hacerlo bien y que sea más un club divertido y que yo cuando veo a la Real un poco me alegro por los posibles éxitos que también lleva aparejado la labor de esta gente. Y por otro lado, de forma egoísta a veces me da pena, ¿no? Porque no puedes, ya dejas de leer, porque perdemos a perfiles interesantes en redes sociales, ¿no? Claro. Que a veces echan de menos o que dices, oye, de forma egoísta dices, me gustaría seguir leyendo. ¿Qué opinarían esta gente de esta situación o este equipo de este momento? Como Gaby Ruiz, que era mi favorito del Plus. Exacto, es un buen ejemplo. Fiore Maldini y eso, y ahora está en el Sevilla. Pues sí, pero también por otra parte me gusta porque muchas veces desde el mundo del fútbol siempre se ha dicho a la prensa, estos que listos son, ¿no? Desde fuera y no tienen ni idea, no saben pararse un balón, están aquí pontificando y pues que gente que venga del periodismo, bueno, que quizá tenga un pie en el periodismo y otro pie eso, sí, que a veces sí, que eran entrenadores con una vocación también, claro, de querer un poco explicar o querer divulgativa, sí, comunicativa, sí. Pues eso, que también me gusta que les vaya bien, ¿no? También este chico que Futboltran también, que a veces analizaba partidos de fútbol y los comentaba y poco a poco ha ido del Kelme, me acuerdo, en su época ha ido tal y ahora está en el Marbella, que ha ascendido, que les va bien y ves que... Don Alfredo Duro, que en el Getafe construyó, es el arquitecto del Getafe europeo, ¿no? Aquel. Así que y luego salta generaciones. Hay casos, mira, ya que antes hemos hablado de la NBA, también hay casos de la NBA de éxito, ¿no? Steve Kerr estaba trabajando como analista de TNT, creo, o sea, de la TNT, creo, estaba como haciendo partidos. Y de repente dio el salto a los Warriors, a estos Warriors que ahora están, por cierto, muy bien. Estos Warriors históricos, ¿no? Que sin apenas experiencia previa como entrenador, creo que salvo un periodo corto de los Phoenix Suns, creo además como director deportivo más que otra cosa, un éxito tal, ¿no? Y que a veces sucede. También ha pasado ahora con J.J. Redick, ¿no? Que era exjugador, pero que estaba triunfando como en ESPN, tenía un podcast que hablaba muy bien de baloncesto y que lo contaba y un poco lo iba troceando. Y de repente le dan el banquillo de los Lakers, ¿no? Con LeBron James, sin ir más lejos y tal, pues una gran responsabilidad, ¿no? Pues me gusta que estas cosas sucedan. A mí hay una variante de esto que me gusta menos y que está bastante normalizada, que es que representantes de jugadores o gente que trabaja para agencias de representantes de jugadores luego comenten en medios o trabajen en medios opinando sobre esos jugadores, ¿no? Que yo creo que no eres del todo honesto con el espectador, un tema de independencia, claro. El conflicto de intereses ahí, ¿no? Pero bueno, cada uno. Absolutamente. No sé. Y luego yo, por ejemplo, dije en su día, y no me parece ninguna locura, que, por ejemplo, me gustaría ver a Álvaro Benito con un puesto, pero un puesto de entrenador alto. Te quiero decir que no creo que esto es creo muy de aquí, ¿no? El de si tú tienes un perfil, eres conocido, lo que sea, por tu trabajo, te tienen que dar un equipo y empezar desde abajo, ¿no? Ir quemando etapas y tal.
y no creo que tampoco tenga que ser así necesariamente, ¿no? Y que a lo mejor le den un equipo importante o un cargo en una selección, tal, me gustaría. Creo que me gustaría verle en acción, ¿no? Trabajando y cómo sería su equipo, porque me gusta cómo ve el fútbol o cómo lo comenta. ¿Y por qué no? Porque me gustaría eso. Hombre, estaba encaminado hacia ello, ¿no? Hasta que salió del Madrid, ¿no? No me gustó algo que dijo como comentarista. Pero sí, también me gustaría. Quizá para nosotros, Javier, sea poca cosa esto de estar en los despachos, y quizá como creadores de contenido que somos, nuestro salto natural sea como esto que pasa en Argentina, ¿no? He visto. Exacto, te iba a decir, sí. Nosotros directamente a jugar un partido de primera división. Que para el que quizá no se haya enterado, ha habido un streamer que ha debutado en la Liga Argentina, en Primera División, jugando además creo contra el líder o algo así, contra Vélez, y le han dado un minuto por un tema que lo cuenta de forma un poco... el propio entrenador dice, mira, esto es una cosa de las latitas de bebida energética que tenemos, a mí me pagan las latitas y bueno, pues tengo que pasar por este aro, ¿no? Y ha sido muy comentado, que es una de esas cosas que dices, ¿hasta qué punto la gente que lo está criticando tanto, tan duramente, esto? Porque hay gente que dice que es una vergüenza, que es una falta de profesionalidad, es una falta de respeto al fútbol y demás, que lo puedo entender, pero ¿hasta qué punto están precisamente dándole más razones para que haya más casos de estos si todo el mundo le da minutos y tiempo y espacio para comentarlo, ¿no? Que es un poco ese extraño fenómeno, ¿no? Un poco el efecto Bárbara Streisand, ¿no? Los de las latitas estarán encantados, pero quiero decir, no me gusta esto, pero una consecuencia sí que me ha gustado, que es la portada del diario Olé. No sé si lo has visto. No. Que titularon "YouTuber para creer". Muy bonito. Es una foto del partido con este chico ahí y pone "YouTuber para creer". Está bien tirada, porque además creo que tiene como algo, ¿no? Que ahora ver es más bien YouTube, ¿no? Y que es todo como un poco esta experiencia vicaria, ¿no? Que tenemos de consumir contenido. Sí. No sé si algún día el diario Olé hará una portada con el mensaje ángulo contrario, Javier, que es, el otro día propusiste, ¿no? O compartiste con todos nosotros, qué buen nombre para un podcast o una columna o una sección, ¿no?, futbolística sería ángulo contrario. Que es, cuando dices verdades, yo te apoyo, esto es una verdad absoluta, aunque... De tantos idiomas decidí hablar con de la verdad, ¿no? Me estás diciendo. Sí. Jill Busters, ¿vale?, oyente del podcast, tuvo alguna objeción con esto, porque me envió un mensaje diciendo: solo pedirte que no hagáis lo de ángulo contrario porque me puede dar un toque insoportable. Según él, dice, no es del todo correcto, dice, pongo la mano en el fuego porque el cartel que salía en las retransmisiones era ángulo inverso. Sí, ángulo inverso. Puede ser. Javier. Bueno, Jill, vale, nos hemos entendido, ¿no? ¿Sabes qué ocurrió? No te derrumbes tan pronto, Javier. Mantente firme en ángulo contrario, porque yo, como hacía poco había vuelto a ver el resumen del Madrid-Sevilla, donde Mikel Lasa, no sé si sabes, que marcó un gol desde más allá de la línea de centro del campo del Lasazo, pues fui a ese resumen porque recordaba que había una repetición de un posible penalti a Zucker, que fue un piscinazo, con el ángulo contrario. Y efectivamente usaban el término ángulo contrario, Javier. Puedes estar tranquilo. Uy, hice una callando bocas. Me estoy llevando el dedo índice a la boca, como Raúl en el 99 en el Camp Nou. Hice una captura y se la envié. El Lasazo, siempre mejorando nuestras vidas desde 1994. Y sí que es verdad que quizá, al final resolvimos que quizá en Telemadrid sí que usaran el término ángulo inverso. O sea, de hecho había una tertulia en Telemadrid, me envió Jill Busters, que llamada ángulo inverso.
alguna cuenta de Twitter también que es ángulo inverso. Yo realmente, también una noticia en la que se decía el ángulo inverso de la cobra de Bisbal a Chenoa. O sea, también es que realmente yo desconozco la diferencia exacta entre ángulo contrario y ángulo inverso. De hecho, busqué en Google tipos de ángulos. Tú no sé si conoces muchos ángulos. Está el ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano, ángulo convexo, ángulo cóncavo, ángulo nulo, ángulo completo, ángulos adyacentes. Hay un montón de ángulos y el concepto ángulo contrario, la verdad es que matemáticamente no lo encontré. Pero es que quizá es algo más futbolístico. Esos son términos futbolísticos que, bueno, entre que he leído mucho a Grigelmo, entre que he tenido a un padre muy estricto con el lenguaje y demás, y a un profesor también un poco insistente, he tenido muchos problemas para ver el fútbol y no hacer caso omiso de ciertos términos futbolísticos, ¿no? También lo del palo largo y palo corto, bueno, eso a mucha gente le enervaba, ¿no? El palo corto, pues los dos son iguales. ¿Cómo va a ser palo largo? Sí. ¿El palo corto cuál es? O lo de encimar a mucha gente también le pone muy nervioso. Y el tiempo de descuento, eso también lo dicen, que no se descuenta, es tiempo añadido, ¿no? O prolongación. Pero yo estoy un poco ahí, digo, tienen razón, ¿no? Etimológicamente o desde el punto de vista del vocabulario, pero el fútbol tiene su propia jerga, o sea, también. Y su propia argot. Estoy de acuerdo, Enrique, que hay que hacer algo en la vida que tú y yo hacemos mucho, que es bajar los brazos, ¿no? Rendirte, dejar que la corriente te lleve y no oponer resistencia. Si la sociedad hubiera mucho como nosotros, probablemente sería un desastre, pero habría menos conflictos también, ¿no? También. El rechazo y el rechazo, ¿te acuerdas? El rechazo y el rechazo. También eso pegó muy fuerte un tiempo. Grigelmo también habla mucho de lo de... Bueno, lo del taco también, a la gente pone muy nervioso, ¿no? Lo de dar de taco, ¿no? Eso... Pero es verdad que bajamos los brazos enseguida, porque tú con ángulo contrario es que no me has dejado ni explicarte que tenías razón. Yo soy de la teoría esta que le escuché a Keanu Reeves decir, estoy en un momento de mi vida en el que si alguien me viene y me dice que 2 más 2 son 5, le digo, perfecto, sí, estoy de acuerdo. Y ya está. Next. Pero lo de y también me acuerdo lo de que también lo decía mucho Grigelmo, lo de, eso sí que soy estricto, que un empate no es un reparto de puntos, porque queda uno sin dar, ¿no? O sea, un reparto de puntos sería si de un todo se van dando... Que yo pregunto, ¿por qué se desechó la idea de dar 1,5 puntos a cada uno? O sea, ¿acaso pensaron que el hincha del fútbol no era suficientemente listo, ¿no? Sería demasiado complicado hacer las cuentas, ¿no? Y esas cosas... sí. No sé. Imagino que era por premiar, ¿no? El fútbol de ataque, que la gente quiera ganar, ¿no? Pero se podía haber, igual que había 2 y 1, se podía haber hecho 3 y 1,25 quizá, 1,25. Qué loco que era, o sea, que hemos visto bastante fútbol de 2 puntos y 1 punto, ¿no? Que es una diferencia un poco mínima, ¿no? Sí, no tenía mucho sentido. No sé. Por eso se da tanto valor al empate fuera de casa, ¿no? Esas cosas. No sé, creo que fue el Mundial del 94, entre grandes novedades que trajo a nuestra vida, fue esa para nosotros, ¿no? La victoria de 3 puntos, porque de hecho en la siguiente liga, en España todavía valen 2 puntos la victoria, si no me equivoco, que casualmente es la Liga 94-95, sí, en la que hubo Madrid-Sevilla, en la que Mikel Lasa, un hombre chapado a la antigua, marcó un golazo desde el otro... No, pero hay palabras que son, ¿no? O expresiones que las seguimos usando aunque ya no tengan demasiado sentido, ¿no? El reparto de puntos es una de ellas, o muchos más. En el fútbol se dan muchos casos así, ¿no? Pero como... Pues eso, como seguimos diciendo tirar de la cadena cuando vamos al cuarto de baño, cuando ya no hay cadenas. Que antes había cisterna con cadena, ya no hay cadena. Todas son un botón y no se tira la cadena. Pero lo que yo esto de Lázaro Carreter y demás, ¿no? Y Grigelmo lo entiendo, pero a los que no soporto son
los que te critican el anglicismo, a lo mejor que dices, no digas playoff. Es cierto, que es una palabra inglesa. No puedo. Luego te dicen penalti, te dicen corner, sí, te dicen fútbol, de hecho. Y dices, bueno, claro. Que el fútbol lo hubiese inventado mi abuelo en el pueblo, ¿no? O cosas así. Entonces, pues, luego, pues, di saque de esquina, di balompié, ¿no? Hazlo todo así. O todo o nada, ¿no? Pero bueno, Javier, yo creo que para terminar, como siempre, tenemos nuestra sección musical llamada Gol Cantado. Que hoy tengo una propuesta que me gusta mucho, nos la envió Luis Acúndez, porque enlaza una referencia del último episodio. Dice, aprovechando que en el último episodio hablabais de si es fácil o difícil marcarle un gol a Neuer. ¿Recuerdas que tú tienes tu amigo que marcó un gol a Neuer que lógicamente, en cualquier conversación, ¿no? Lo recuerda? Pues nos envió una canción de Pedro Bargiela titulada Era por abajo, que es una canción dedicada a Rodrigo Palacio, que como recordarás falló una ocasión bastante clara en la prórroga de la final de entre Argentina y Alemania del Mundial, porque le intenta hacer una vaselina a Neuer, ¿no? Y le dice, era por abajo, tenés al arquero más alto del mundo, no intentes locuras, anda a lo seguro, era por abajo, ¿no? Ahora somos segundos, me jodiste la vida, le dice. Está guay la canción, es graciosa la letra, un rock clasicote, pero bien hilada. O sea, y me gusta pensar que Pedro Bargiela fue feliz cuando por fin, ¿no? Ganó Argentina, porque Kolo Muani le hizo caso y tiró por abajo, ¿no? Y quizá haya un francés ahora que esté haciendo una canción que le diga a Kolo Muani, era por arriba. Bueno, los franceses tenían una canción que me gustaba mucho, que además era pegadiza de verdad, que era la de Coupe de Ball, se llamaba, o algo así, que era cuando perdió la final contra Italia, Francia, y expulsaron a Zidane en el Mundial de 2006 y Ter Stegen falló un penalti. Decía Ter Stegen y la gaté, como que haya fallado, y Zidane y la frappé, como que la ha golpeado. Era chula canción. Y también otra de Gol Cantado que no ha salido todavía, pero que me gustan muchísimo, es la canción de José Mourinho que canta Afrojuice, que son estos que están con la Freeway, ¿no? Con las bebidas estas del Mercadona o del Lidl, no sé dónde son, y que tiene bastante gracia cantando. La de... ¿Nunca has escuchado la de Mourinho? Afrojuice recuerdo sobre todo que no sé cómo lo ha llamado, además. La de Karim Benzema, y eso no de Karim Benzema. Sí, también. Que tiene varios temas de ese estilo, tiene varios y de alguno más, de algún futbolista más dedicadas, y están muy bien. Y bueno, yo la conclusión que llego con esto es que si fallas la vaselina, alguien te va a decir era por abajo, y que si te tiras por abajo y te la paran, alguien te va a decir era por arriba, ¿no? Que es un poco el resumen de la vida, casi, ¿no? Es muy fácil después, ¿no? Decirlo, pero hazlo tú, Pedro Bargiela. Pobre Rodrigo ya lo sabe, ¿no? La teoría se la sabe, pero luego es más complicado. Sí. Pues Enrique, me lo he pasado fenomenal, como siempre, charlando contigo. Mandamos un abrazo a los oyentes, que es lo mejor que tenemos, incluso a los que nos dice que les puede dar un toque por un nombre claramente correcto y aceptado. Estamos hablando estos días. Javier, sí, qué lástima, ya vuelve el fútbol, pero volveremos a hablar. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.